Muy buenos días, que el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, aleluya. Tengo la oportunidad y el privilegio de compartir contigo en esta oportunidad Éxodo capítulo 13, y vamos a comentarlo brevemente y vamos a explicar este capítulo. Inicia con una petición de parte de Dios hacia el pueblo y Dios le habla a Moisés y le dice: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Para empezar, quiero decirte que es el primogénito. El primogénito es el hijo mayor, el primer hijo nacido en la familia, sea varón, sea mujer. El primero, el hijo mayor, tenían que llevarlo a consagrar al altar del Señor. Y si hablamos de los animales, la primera cría nacida, ¿ok? Tenía que llevarlo al altar y poder consagrarlo. Entonces no te olvides, Dios siempre se ha reservado algo para él, algo que le pertenece. De todos los países de la tierra se reservó una nación que es Israel. Israel le pertenece, Israel es suyo, ¿ok? De toda la bendición que él nos da, él dice el diezmo, la 10ª parte es mío, ¿ok? Entonces, y también de la misma manera de todo lo que nosotros recibimos en el caso de tener un negocio, la primera venta se llama primicia, la primera venta le pertenece a Dios, ¿ok? Entonces, la primera ganancia que tú tengas es del Señor. Eso es para aclarar un poquito el término de los primogénitos, ¿ok? Para que puedan tenerlo claro. Entonces, cuando en la familia le nacía el primer hijo, tenían que llevar y consagrarlo. Había ciertas condiciones, te cuento. Número 1, si es que el primogénito era un ser humano, tenían que llevarlo al altar ante el sacerdote, le ungían con aceite y lo consagraban para el Señor. Eso quiere decir que en algún momento de su vida, ese hijo o hija tenía que servirle al Señor, ¿no? A través, en este caso, de la carrera profesional que tenga o de un servicio exclusivo a tiempo completo para el Señor, pero tenía que servirle. ¿Ya? Entonces no olvidemos, eso era el caso de la consagración de si se trataba de un ser humano. Y también tenían que llevar una ofrenda, no se pone el precio de la ofrenda, pero era una ofrenda que sí o sí tenían que llevarla en el momento de la consagración, ¿ok? Ahora, si en el caso de los animales, si el primogénito del animal era un animal inmundo, ¿sabes qué era lo que sucedía? Que no podían presentar un animal inmundo al altar. Tenían que llevar un corderito para reemplazar a ese animal. ¿Ok? Repito, ¿ya? Si el animal era inmundo, suponiendo, como dice ahí, un burro, si llevaba un burro, el burro no podía ser presentado porque era considerado un animal inmundo. Entonces llevaban también un corderito para que el corderito lo reemplace. El corderito, el carnero, no era inmundo y lo reemplazaba al animal inmundo. Entonces de esta manera lo consagraban, ¿ok? Entonces no olvidar esto. Ahora, ¿por qué el Señor pide los primogénitos, ¿no? Por la consagración de los primogénitos. Te voy a leer algo que a mí me aclaró mucho esto, y era más que nada para recordar que fue a través de la plaga de la muerte de los primogénitos que el pueblo de Israel es liberado. Sucede esa plaga y eso quebranta el corazón del faraón y les dice: vete, váyanse, no los quiero ver, llévense a los animales, llévense todo, no quiero ver a nadie, no quiero rastros de Israel aquí, porque le hirieron en lo más profundo, murió su hijo, su primer hijo. Entonces, en memoria, como recuerdo, ¿ok?, de que gracias a esa plaga de los primogénitos Israel fue libre, es que ellos ahora llevaban a sus primogénitos para dedicárselo al Señor, ¿ok? Acá dice: Israel había sido salvado mediante la destrucción de los primogénitos de Egipto, y ahora se les exigía que dedicaran su propio primogénito como un recordatorio constante de su liberación,
¿ok? No estamos, ojo, y por favor quiero aclarar aquí, no estamos hablando que Dios pedía a los primogénitos para que mueran. No era así, ¿ok? En el caso del ser humano, esto no era así, porque Dios nunca, jamás ha pedido, excepto a Abraham, pero era solamente para hacerle una prueba que no se llegó que no llegó a suceder, era simplemente una prueba. Jamás Dios ha pedido un sacrificio humano, nunca. El único sacrificio humano que se hizo fue la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿ok? Entonces eso para aclarar. Bien, entonces seguimos avanzando y luego Dios hace otra exigencia al pueblo de Israel y le dice: 6 días comerás pan sin leudar y el 7º día será la fiesta para Jehová. ¿Ok? Esto de los primogénitos como de esta fiesta tomaba efecto bueno, sí, pues no, surgía efecto en el momento en que ellos ingresen a la tierra prometida. Ok, eso aclara en el versículo 5, o sea, llegaban a la tierra prometida y tenían que hacer el sacrificio de los primogénitos, ¿verdad? La consagración, perdón, de los primogénitos. Y allí también se tenía que celebrar la fiesta de la Pascua. 7 días tenían que comer pan sin leudar, pan sin levadura. Acá tengo yo un pan con levadura. El pan con levadura es hinchadito, ¿verdad? Es gordito. Y bueno, es provocable para comer, ¿verdad? Pero el pan sin levadura es un pan sumamente plano, duro, porque la levadura hace que esto se hinche y al no tener levadura esto nunca se va a hinchar, va a ser plano como si fuera una galleta, ¿ok? De color blanco. Entonces, ¿qué simbolizaba la levadura? ¿Por qué les pide Dios? Acá hay dos cosas que observar. ¿Por qué le pide Dios que coman por 6 días o por 7 días pan sin levadura? ¿Por qué? Porque la levadura simboliza el pecado, ¿ok? Es decir, que se prepara el pueblo, en otras palabras, que prepare el pueblo su corazón para presentarse sin pecado al Señor, ¿ok? Eso simbolizaba la levadura. Y otro simbolismo que tenía la levadura era el hecho de que, dice, ¿verdad? La historia, que en el momento en que ellos estaban preparando con harina, me imagino huevos, agua, el pan y lo estaban amasando, ¿saben qué sucede en ese momento? Que el faraón dice: váyanse, y todo el pueblo de Egipto dice: váyanse ya, pero ya, ahorita, en el segundo, no pueden quedarse ni un minuto más, y todos salieron apurados, apresuradamente, y ya no les dio el tiempo de echarle levadura. Entonces, la levadura también simboliza el apuro, ¿ok? El salir. Por eso cuando Dios les dice que celebren esta fiesta, ¿ok? Cuando Dios les dice que celebren esta fiesta, dice: coman apresuradamente, cómanlo rápido. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque era recordar ese día histórico para el país de Israel, ese día de su independencia, el día de la independencia de Israel, ¿verdad? Donde ellos tenían que recordar, así como, digamos, en el Perú, ¿verdad? Cuando se celebran las fiestas patrias, se recrea muchos acontecimientos, ¿verdad? Como la batalla de Ayacucho, la capitulación de Ayacucho. Se hacen en los colegios dramatizaciones referente a esto, de la proclamación de la independencia. De la misma manera, Dios le pide al pueblo de Israel que recuerde esto, no a veces, sino toda la vida. Recuerden lo que Dios hizo con ustedes el día que les dio la independencia, ¿ok? Entonces, ese es el motivo por el cual ellos, cuando comían esta cena del cordero, de las hierbas amargas, del postre y del pan sin levadura, tenían que comerlo rápido, muy rápido, porque se acordaban que tuvieron que salir rápido, muy rápido de Egipto, ¿ok? Apresuradamente, ¿ya? Entonces,
eso simboliza la levadura, ¿ok? Yo espero que me estén entendiendo de verdad. Ok, entonces, vamos a continuar. Ya, acá hay algo importante, vamos a continuar. También dice que Dios le ordena al pueblo de que esta fiesta se pueda celebrar siempre, ¿ok? Siempre, que siempre recuerden el día de su independencia, ¿ok? Porque era el día más importante de sus vidas. Entonces, y que le cuenten a sus hijos, que le cuenten a sus nietos, a sus generaciones futuras. Tenían que contarle una y otra vez para que no se olviden de cómo fue ese día de la independencia, cómo es que ellos salieron. Y dice la palabra del Señor, a ver, que les pide que, a ver, vamos a ver aquí, dice, Dios quería que este hecho esté en la memoria de su pueblo constantemente, como una señal sobre su mano, así dice, sobre su mano derecha, y como un memorial delante de sus ojos, delante de sus ojos. Mira, presta atención a esto porque de verdad te va a sorprender. Dice que Dios quería que lo recuerden en su mano derecha, ¿ok? Y delante de sus ojos, mano derecha y delante de sus ojos, ¿ok? Dice, como un memorial delante de sus ojos para que la ley esté en su boca, porque con mano fuerte le sacó Jehová de Egipto. Por lo tanto, los israelitas instituyeron ese mandamiento en la práctica, elaborando el uso de las flacterías. ¿Ok? Mira, Dios les dijo, acuérdense de este mandamiento. Pónganlo en su mano derecha y pónganlo delante de sus ojos. Nunca se olviden de contarle a todo el mundo cómo fue el día de su independencia, las cosas grandes que hizo Jehová, que con mano fuerte los sacó de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel, los judíos, hasta el día de hoy, usaron las flacterías. ¿Qué son las flacterías? Las flacterías son pequeños rollos metidos dentro de una caja, ¿ok? Son pequeños rollos metidos dentro de una caja, como por ejemplo, yo tengo esta cajita, ¿verdad? Aquí dentro estaban contenidos todos los acontecimientos que Jehová hizo en el pueblo de Israel. ¿Qué acontecimientos? Las plagas de Egipto, por ejemplo, ¿no? Y que la muerte de los primogénitos y todo eso. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Literalmente lo pusieron en una cajita, obviamente mucho más pequeña que esto, pero por eso es que hasta el día de hoy, cuando usted observe documentales acerca del judaísmo, de los judíos ortodoxos, de los ultraortodoxos, ellos, aun cuando están parados en el muro de los lamentos, cogen, hay una cajita que ellos se ponen aquí en la frente, sujetado con correas de cuero, y también en la mano, sujetado con correas de cuero que pareciera una pulsera, pero en realidad son las filacterías, ¿ok? Porque dentro de esta cajita estaban escritas las órdenes de Jehová, cómo los sacó de la tierra de Egipto. Es por eso que tú vas a ver a los judíos con una cajita aquí al frente, obviamente, como te digo, mucho más pequeña que esto, ¿ok? Entonces, salían a la calle con esa cajita aquí en la frente, porque ellos tomaron en forma literal este mandamiento y no en forma metafórica. En realidad era algo metafórico, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto molestó mucho a Jesús? Porque en aquel tiempo se dice, ¿verdad?, de que los judíos sí salían con tremendas cajas en la cabeza, ¿ok? Y con una tremenda caja en las manos. Por ejemplo, mira lo que dice Jesús al respecto, y esto yo tomé nota. En Mateo 23:5, tú lo puedes revisar en casa, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Sabes qué quiere decir? Que
literalmente ellos usaban tremendas cajas en la cabeza porque aquí estaba contenida las leyes de Jehová. Y Jesús le dice, lo hacen, ¿por qué? No lo hacen porque, bueno, de veras yo necesito usar eso para recordarlo, para recordar las leyes de Jehová. No, no lo hacían por eso, lo hacían para que la gente les diga, uy, mira, qué espiritual ese sacerdote judío. Wow, mis respetos, tienen una tremenda caja y están escritas todos los mandamientos, los acontecimientos de Jehová. En otras palabras, tiene la Biblia en la cabeza, tiene una tremenda Biblia en la cabeza. Esto, qué bueno, ¿verdad? Es un tremendo hombre de Dios. Y lo hacían para ser admirados. Y es por eso que Jesús dijo, mira, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Todo esto se daba realmente en una exageración. ¿Sería esto lo que realmente Dios quería? Hasta el día de hoy usted va a ver a los judíos, como le decía, practicando esto, obviamente con cajitas mucho más pequeñas. Pero yo te quiero decir algo, escúchame. A lo que Dios se refería en realidad es que esos mandamientos sean guardados en el corazón y declarados a través de nuestras bocas a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos nunca se olviden de la palabra del Señor. Por eso, vuelvo y repito, es importante predicar la palabra a nuestra familia, a nuestros hijos, darles las enseñanzas de Jehová, ¿ok? Entonces no te olvides de eso. Vamos a avanzar. Y también quiero decirte algo, mira, así como los judíos exageraron, también Satanás quiso imitar eso. Un ratito, voy a mover esto acá. Ok, Satanás quiso mover esto. Quiso usar lo mismo, quiso imitar. ¿Por qué? Si tú vas conmigo a Apocalipsis 13:16, te lo leo, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Lo mismo, Satanás dice que la marca de la bestia, el número del 666, sea colocado en la frente o en la mano derecha, siempre imitando lo que Dios quiere hacer, ¿no? Bien, entonces... Te repito, dice, lo que más quería Dios no era una filactería, sino que la palabra de Dios esté siempre en nuestra boca, ¿ok? Luego dice, ya te hablé de la importancia de los primogénitos. Ahora vamos a hablar, a ver, en el siguiente versículo. ¿Por qué Dios los lleva por el camino más largo? Hay un versículo aquí donde nos habla de que Dios los lleva por el camino más largo, ¿ok? Por el camino más largo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el Señor? Aleluya. Quiero comentarte esto. Ok. Dice, mas hizo en el versículo 18, Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo a Moisés los huesos de José. Bien, antes de pasar a los huesos de José, te voy a decir algo importante. Mira, había un camino que era mucho más fácil para llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero ¿por qué Dios no permite eso? La ruta, dice, costera, conocida como el camino del mar, era el camino más corto, es decir, era más fácil para llegar a la tierra prometida por el camino del mar, ¿no? Era el más común para ir de Egipto a Canaán. Sin embargo, también era el camino donde estaban todos los puestos militares de Egipto. Y era obvio que si Dios los llevaba o les permitía ir por el camino más corto, era obvio que iban a tener un encuentro con los egipcios, con los militares egipcios, y se iba a producir una guerra. Y Dios sabía que Israel no estaba preparado para una guerra. La Biblia dice
en Corintios, Primera de Corintios 10:13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, Dios no los quiso llevar por el mar o por el más cercano, por el camino más cercano, sino por el más seguro. ¿Ok? Mira, escúchame. Dios sabía que Israel no iba a soportar esto. Había muchos puestos militares, no lo iba a soportar. Salían de una y entraban en otra y entraban en otra. Dios conoce el mañana. Es por eso que a veces decimos: Señor, ¿por qué nos toca caminar por senderos tan difíciles? Pero recuerda que la Biblia dice que Dios abre una senda en medio de aguas impetuosas, ¿ok? A veces decimos eso y no sabemos el mañana, no sabemos por qué es lo que va a pasar, pero Dios sí sabía lo que iba a pasar. Dios sabe lo que va a pasar contigo. Es que tal vez ese es el motivo por el cual estés pasando ciertas circunstancias, ¿ok? Entonces, y también se dice que por el camino más corto habían puestos comerciales. Habían, dice, tiendas donde ellos podían haber comido o comprado comida y agua, pero Dios no los llevó por ahí, porque Dios sabía lo que iba a pasar, ¿ok? Entonces, y también claramente dijo: ellos se van a arrepentir, se van a volver, sucede una guerra y se van a volver a la esclavitud. ¿Sabes que solamente los valientes somos llamados a salir de la esclavitud? Yo no sé qué pueda estar pasando en tu vida y que te lleva a una esclavitud, pero Dios sabe tu guerra, Dios sabe el día de tu independencia. Así es que lucha y pelea hasta el final, porque te aseguro que lo vas a lograr. No es fácil. Dios no le pasó el camino más corto, que era tal vez el más fácil de llegar. Ya te dije por qué, porque Dios sabe que iba a pasar. Israel no iba a resistir. Tal vez Dios te está haciendo pasar por ese camino porque Él sabe que si vas por otro lado no lo vas a resistir. Y Dios no te va a dar algo que tú no puedas resistir. Él te ama, ¿ok? Dice que el camino más cerca tenía carreteras buenas y fáciles. También era una ruta comercial para comprar comida y agua, ya te lo dije. Pero los peligros de ir por ese lugar eran muy grandes, aunque el pueblo de Israel no se dé cuenta. A veces no nos damos cuenta y decimos: ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Dios sabe por qué, ¿ok? Dios se podía anticipar ante los peligros que venían, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar de los huesos de José, ¿ok? Llevaron también los huesos de José. José sabía que Egipto no era el lugar de su descanso final, sino que Dios tenía una tierra prometida para ellos. En Génesis 50, del 25 al 26, dice: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a los 110 años. José les dijo: por favor, llévenme con ustedes el día que salgan de acá. Lleven mis huesos, ¿no? Él ya no estaba. Se dice que José tuvo un ataúd, ¿ok? Tuvo un ataúd, pero que nunca fue enterrado. El ataúd siempre estuvo ahí en un lugar de honor. Y cuando ellos salieron de Egipto, llevaron el ataúd. Nunca fue metido bajo tierra, ¿ok? Probablemente porque iba a llegar el día de la liberación, de la independencia, y tenían que sacar eso, y no lo desenterraron. Es más, ni siquiera tuvieron tiempo de desenterrar, o sea, no hubieran tenido el tiempo de desenterrarlo. Los sacaron. Recuerda que salieron rápido, deprisa, ¿ok? Y finalmente habla de algo impresionante, tal vez la parte más impresionante de este capítulo. Dice: Dios quiso darles una seguridad constante con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Eso era como un sol y un escudo. A pesar de eso, ellos dudaron, ¿no? Imagínate literalmente una columna de nube de día y de noche una columna de fuego.
que los alumbraban, era como que tuvieran su propio sol, diciéndoles Dios, yo estoy con ustedes, no tengas temor, yo estoy contigo. Y eso es lo que te dice hoy. Hoy tú no ves una columna de fuego ni una columna de nube, pero su presencia está contigo, ¿ok? La Biblia dice que Dios nos habló claramente, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Que Dios te bendiga en este día poderosamente. Recuerda que hay cosas de Dios que tal vez no entendemos, tal vez estás yendo por el camino más largo a tu bendición, pero Dios sabe por qué estás pasando por este camino, porque Él te ama y tiene cosas grandes para ti. Que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.